Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sweet Milaye. En el vídeo de hoy haremos un cremosísimo flan de café con galleta saborizada a café y un chantilly que podréis elegir hacerlo normal o hacerlo de café, tendréis las dos opciones. En lo que también tendréis dos opciones es en la forma de hacer el flan. Yo lo voy a hacer en unos moldes individuales y también un molde más grande. Así veremos cómo de una misma receta podemos hacer distintas formas. También a una de las formas de hacer el flan le pondremos galleta y a la otra no. Este flan lo podéis conservar como cualquier tarta normal, siempre en el frigorífico para que esté fresquito mejor y se nos va a mantener mejor. También como lleva el chantilly necesita estar frío. Y ya sabéis, si os gustan mis vídeos dadle like y suscribiros. Los ingredientes que necesitaremos para nuestro flan de café son 500 ml de leche fría separados en 300 ml en una taza y 200 ml en la otra taza, 500 ml de nata, 300 ml de café, de los cuales después vamos a separar 100 ml para usar con las galletas, 120 gramos de azúcar, 2 sobres de cuajada. En este caso también podemos usar gelatina, 2 sobres también, aunque os recomiendo la cuajada ya que le aportará mucha más cremosidad a nuestra receta. Un cuarto cucharadita de extracto de vainilla, 80 gramos de mantequilla, un paquete de galletas. Aunque bueno, si os apetece y queréis hacer la base más gordita, es posible usar 2 paquetes de galletas. 100 gramos de azúcar para hacer el caramelo de nuestro rico flan. Empezamos preparando el caramelo a fuego bajo con los 100 gramos de azúcar y removiendo. Cuando ya tenemos el caramelo listo, antes de que se enfríe rápidamente, se lo ponemos a nuestros moldes. Reservamos nuestros moldes para más adelante cuando ya tengamos nuestra mezcla de flan lista. Vamos a empezar agregando el contenido de los 2 sobres de cuajada en 300 ml de leche fría y mezclándolo bien con unas varillas. Cogemos un cazo y le ponemos los otros 200 ml de leche que teníamos separados a fuego medio. A continuación le agregamos los 120 gramos de azúcar. Lo removemos un poco para que se mezclen el azúcar y la leche y lo retiramos del fuego antes de que empiece a hervir. Esta mezcla la pondremos en un bol. Le agregamos la nata, el extracto de vainilla. De los 300 ml de café separamos 100 ml y nos cogemos 200 ml y se lo agregamos a esta mezcla. Y con unas varillas mezclamos todo bien. Ahora, con ayuda de un colador, agregamos la mezcla que hicimos al principio de la leche con la cuajada y lo batimos envolventemente, que nos quede todo muy bien mezclado. Y ya tenemos lista nuestra mezcla de flan de café. A continuación, cogemos nuestro preparado de flan y lo vamos repartiendo en los moldes que ya teníamos previamente caramelizados. Ahora vamos a tapar bien nuestros flanes, que por cierto, yo no me di cuenta y no lo hice, pero la mejor manera de tapar nuestros flanes es poniendo el papel film pegadito a la mezcla y así nos quedará el flan muchísimo más estético. Cogemos nuestros moldes con la mezcla de flan y nos lo llevamos a la nevera. El grande lo vamos a sacar antes para ponerle la base de galletas. Lo tenemos en la nevera un mínimo de 2 o 3 horas. Más o menos 1 hora después de haber metido el preparado de flan en la nevera, prepararemos la base de galletas. Vamos a derretir la mantequilla. Lo podemos hacer así al fuego o en el microondas, eso ya para gustos. Reservamos la mantequilla y vamos a meter un paquete o 2, lo que prefiráis, de galletas en una bolsa. Os fijaréis que estoy usando estas gomitas para cerrar la bolsa, que la verdad que son buenísimas. Os dejo en la cajita de descripción el link al vídeo en el que os hablo sobre estas gomitas y también os digo dónde comprarlas. Vamos machacando las galletas con el rodillo
como si estiráramos una masa. A mí me gusta hacerlo así en vez de en una licuadora, porque en la licuadora me da la impresión de que queda demasiado deshecho. Y me encanta la textura que queda haciéndolo de esta manera, quedan unos trocitos más grandes, más pequeños. Ahora en un bol vertemos la galleta, le agregamos la mantequilla y le vamos a ir vertiendo. ¿Os acordáis de esos 100 ml de café que habíamos guardado al principio? Pues se los vamos a ir poniendo poco a poco, en más o menos unas 3 tandas. Vamos a ir agregando café y mezclando con la espátula. La idea es que la galleta nos quede como una masa suave con sabor a café. Ya veréis, va a estar buenísimo. Sacamos del frigorífico el flan al que le queramos poner la base de galletas. Con una espátula o una cuchara, lo que os sea más cómodo, vamos poniendo encima del flan la galleta. Por favor, tened mucha precaución en que el flan esté durito por la parte de arriba. No importa si por abajo aún no está bien cuajado. Lo que es importante es que arriba, al ponerle la base de galleta, no se deshaga todo el flan. Una vez le hemos puesto toda la base de galleta, lo tapamos y lo llevamos al frigorífico junto a los demás flanes. Vamos a preparar nuestro chantilly casero. Los ingredientes que necesitaremos son 500 ml de nata bien fría. Un truquito que os puedo dar es meter unos 10 o 15 minutos la nata en el congelador antes de usarla. 250 gramos de leche condensada y 5 cucharadas colmadas de leche en polvo. Preparar el chantilly vais a ver que es muy fácil. Cogemos y le ponemos la nata en un bol, la leche condensada y la leche en polvo. Yo también le he agregado un poco de café soluble porque para esta receta me gustaba más de este sabor, pero para hacer el chantilly normal podéis omitir el agregarle el café soluble. Vamos a batir a velocidad máxima durante unos 8 minutos. Lo podéis batir un par de minutos más si queréis una mejor consistencia. Según vamos batiendo, vamos viendo que nuestra mezcla se vuelve más densa. Así es como nos tiene que quedar nuestro chantilly. Acordaros que yo le puse el café soluble, por eso el colorcito así a crema, pero si no, queda un color muy blanquito. Sacamos los flanes de la nevera y pasándoles un cuchillo alrededor los vamos desmoldando con muchísimo cuidado. Y ya los vamos decorando. Para hacer esta decoración he usado la boquilla F1 de Kowani. Bueno, ya estamos aquí en el mejor momento del vídeo, la hora de probar nuestro seguro que riquísimo flan de café. Ya tengo por aquí el cuchillo escondido, cogemos un poco de chantilly, un poco de flan y galleta. Y a ver... está buenísimo. La galleta al ponerle el café ha quedado totalmente suave, tiene su sabor a galleta obviamente, pero tiene ese deje de café muy bueno. El flan ha quedado súper cremoso, por lo que expliqué antes de ponerle cuajada en vez de gelatina, y el chantilly me ha sabido a café también. O sea, son 3 cosas con café suave, que no se te hace suave, que no se te hace demasiado café y buenísimo. No tiene tampoco demasiado azúcar, no es empalagoso. Me gusta mucho. Esto va a durar muy poquito. Por cierto, también lo recomiendo a quien no le guste demasiado el café, también se lo recomiendo, ya que sabe a café, pero es suave, no es ahí demasiado fuerte, como dije antes. Y bueno, espero que muy pronto hagáis la receta. Y ya sabéis, si os gustan mis vídeos, dadle like y suscribiros. Gracias.